Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Aquí con un nuevo capítulo de este fanfic, espero y sea de su agrado. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku se comía una fruta del diablo? O, How Eating a Strange Fruit Gave Me My Kirk. O su traducción al español, una fruta me dio mi peculiaridad. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a ZNDRGN. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 43. Izuku estaba mirando por la ventana desde el avión, viendo pasar las nubes. Había estado escribiendo en su cuaderno mientras miraba algunos vídeos en su mayor parte, pero ahora estaba concentrado por la ventana. Estamos descendiendo, dijo Mirko, golpeando el suelo con su pie. Mientras el avión descendía más allá de las nubes, Izuku finalmente pudo ver la masa de tierra así como las luces de la ciudad, ya que era de noche cuando llegaron. Izuku notó que el avión, en lugar de dirigirse hacia el aeropuerto comercial, descendía hacia una pista más privada, específicamente dentro de una base militar. Se dice que la agencia de Stern Stripe en realidad está dentro de una base militar en California. Ella es la única que tiene una agencia allí, además de otra en una base militar cerca de la Casa Blanca. Estamos llegando a la de California, dijo Kaina desde su asiento, ella es uno de los pocos héroes que está más entrelazado con el gobierno del país. La mayoría de los héroes trabajan a través de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, o alguna forma de eso en otros países, a través de agencias, o más. Ella, sin embargo, trabaja directamente bajo el gobierno. Debido a eso, tiene sus limitaciones, pero también acceso a tecnología y poderes más allá de la mayoría de los héroes. Por ejemplo, tiene su propio escuadrón personal de aviones de combate X-66. Disposición, algo que los héroes normalmente ni siquiera pueden comprar incluso si tienen el dinero. Y hay rumores de que se le ha otorgado autoridad especial para lanzar misiles tierra-aire. ¿Tanto poder para el héroe número 1 de Estados Unidos? ¿Es prudente?, preguntó Izuku con cautela. Kaina se encogió de hombros, hasta ahora, ha funcionado. Ella no ha abusado de esa confianza, ni el gobierno ha abusado de la suya. Puede que haya esqueletos allí, pero hasta ahora, nada sólido. Ayuda a que admire a All Might y lo haga. Ha hecho todo lo posible para emular sus actos. Para ser honesto, ni siquiera All Might habría obtenido tal privilegio si se hubiera quedado en los Estados Unidos. En lugar de regresar a Japón. ¿Realmente por qué?, preguntó Izuku con curiosidad. Piénsalo y obtendrás la respuesta, respondió Rumi. Izuku se tomó un tiempo para pensarlo antes de darse cuenta del problema central. Él no es ciudadano estadounidense, respondió Izuku al instante, estudió en una universidad heroica durante 4 años y se graduó mientras trabajaba allí durante un año antes de regresar. Tenía una visa de estudiante, pero no es ciudadano estadounidense. Solo eso lo descalificaría a menos que se convirtiera en ciudadano naturalizado, e incluso entonces, no sería un ciudadano nato. Correcto, asintió Kaina, y no puedes tener doble ciudadanía si llegas alto en la clasificación, de lo contrario tendrías un conflicto de intereses. Es por eso que la mayoría de los héroes profesionales solo tienen una ciudadanía única y rara vez viajan a otros lugares. Países distintos del ocio. ¿Y cómo sabes esto?, cuestionó Rumi con sospecha. Trabajo para HPSC. Es de conocimiento común, dijo Kaina, desviando la pregunta fácilmente. No pudieron decir nada más cuando el avión aterrizó, lo que los llevó a desembarcar rápidamente al amparo de la noche. Su equipaje ya fue trasladado por un ferrocarril automatizado. Así que ustedes son los que trabajan aquí, dijo uno de los hombres sentados en la sala de espera cuando llegaron, hablando en inglés.
Había 12 de ellos sentados allí, vestidos con camisetas sin mangas negras y pantalones militares. No parece mucho, comentó otro, solo carne fresca, un conejito y algo de traje. Este conejito puede patearte el trasero. Gritó Mirko en un tono inglés con mucho acento. En ese momento, la puerta se abrió de golpe para revelar. Relájense, hermanos míos. Caitlin Bate, también conocida como Star en Stripe, con uniforme completo, se rió y salió. Esta carne joven tiene el sello de aprobación de mi maestro espiritual. Y Mirko es la heroína número 5 en Japón, lo cual es impresionante. El traje es discutible, pero ella vino. Con la aprobación de Nezu y el HPSC, así que significa algo. Los otros hombres simplemente se encogieron de hombros o asintieron, sin profundizar más en eso. Entonces, démosles una cálida bienvenida, declaró Caitlin mientras se giraba para saludarlos, encantado de conocerlos a todos. Espero conocerlos a todos mejor. Mientras Kaina y Mirko saludaban, Izuku ya tenía su cuaderno de héroe para que Caitlin lo firmara. Si bien tenía las firmas de todos los héroes con los que trabajó en Japón y algunos más, no tenía ninguna extranjera, y no había mejor momento para conseguir una ahora mismo, especialmente del héroe número 1 de los Estados Unidos. Y posiblemente el héroe más fuerte después de All Might. Jajaja, se rió Caitlin cuando vio el cuaderno, ansiosa, ¿no? No me importa firmarlo, ¿o no? Parece que escribiste algo sobre mí. Echemos un vistazo. Caitlin estudió las notas y sus ojos se agrandaron un poco más. En su opinión, fue impresionante. Su peculiaridad, New Order, no era un secreto nacional ni nada por el estilo, pero no mucha gente entendía cómo funcionaba. Además, incluso teorizó que ella se aplicaba una regla a sí misma para volverse más fuerte, dejando una más para usar en diferentes situaciones. Eso era algo que casi solo los altos mandos y sus hermanos sabían. No está mal, pensó Caitlin, ciertamente sabe cómo aplicar su mente. Mucha gente piensa que All Might y yo somos luchadores estúpidos, pero sabemos controlar y cómo usar nuestras habilidades sabiamente. Bueno, entonces, bienvenidos a Estados Unidos, dijo Caitlin, cambiando fácilmente a un japonés impecable, espero que todos disfruten su estadía aquí. Primero, acomodémonos todos. Con eso, llevó al trío a sus dormitorios temporales. Aunque todos compartían una habitación, a Mirko y Kaina no les importaba. Ambos eran adultos que se habían acostumbrado a cambiar frente al sexo opuesto sin pensarlo mucho. Kaina especialmente, considerando su pasado. Izuku había quedado inconsciente instantáneamente después de que la adrenalina desapareció al conocer a un héroe extranjero y al permanecer despierto durante varias horas. La mañana siguiente. Izuku estaba haciendo algunos estiramientos básicos mientras observaba a Mirko entrenar contra 2 de los soldados con una sonrisa maliciosa. Mierda, para ser un conejito, patea fuerte. Maldijo uno de los luchadores. Haría un comentario sobre poner mi cabeza entre sus muslos si no fuera el hecho de que ella demostró que podía arrancarle el cuello a un hombre con esos muslos, tragó el otro mientras miraba el muñeco que había estado usando. Interpretando sus lunatijeras, aún queda un tremendo camino por recorrer. Entonces ven aquí. Gritó Mirko mientras saltaba hacia el hombre. Caitlin se rió mientras veía a sus hermanos pelear con Mirko antes de mirar a Kaina disfrazada, que todavía vestía un traje, tú también deberías entrar y practicar. Solo soy un guardaespaldas y un vigía, respondió Kaina. Sí, pero también necesitas ponerte en forma como guardaespaldas, dijo Caitlin, pareces alguien que ha estado en el banquillo durante demasiado tiempo. Mantuviste tu cuerpo en forma tanto como pudiste, pero tus reflejos están disparados. Ella es más inteligente de lo que pensaba, pensó Kaina mientras miraba hacia otro lado. Si bien había mantenido su cuerpo mientras estaba en prisión, era cierto que estaba oxidada. Sin duda sería suficiente no poder luchar en el Tártaro, aunque confiaba en su puntería. Piénsalo mientras voy a hablar con el joven Midoriya, dijo Caitlin mientras le daba unas palmaditas en la espalda a Kaina, estoy segura de que mis brothers también estarán dispuestos a entrenar contigo. Kaina observó cómo Caitlin llamaba a Izuku a su oficina privada, reflexionando sobre sus palabras. Tiene razón, mis reflejos están oxidados, incluso sin mi peculiaridad, pensó Kaina mientras comenzaba a cambiarse el traje, ha pasado un tiempo desde que peleé con alguien. Este es el momento perfecto para quitárselo de encima.
Siéntate, aconsejó Caitlin mientras se sentaba en su silla, haciéndole un gesto a Izuku para que hiciera lo mismo. Tenemos que entrar en algunos detalles para discutir sobre tu pasantía aquí. Es raro que incluso haga estudios de trabajo incluso dentro de mi propio país. Y mucho menos un estudiante de primer año de secundaria de otro país, incluso si es UA. Tienes un pie en esto gracias a la recomendación de HPSC y Olmig, así como a la de Nezu. Pero algo anda mal aquí. No se sabe realmente, pero hay algo mal. Hay rumores de que el director Nezu y el HPSC no se llevan bien y, sin embargo, ambos te están enviando a mí. Caitlin se reclinó mientras continuaba. He estado al tanto de las noticias de Japón de vez en cuando, junto con otras naciones. Sin embargo, el más importante fue el incidente de Camino Ward. Un villano que realmente podría enfrentarse cara a cara con el propio Olmig. Aunque Olmig ganó, tuvo que retirarse. Pero hay otra cosa que he oído, que este villano tiene la capacidad de robar peculiaridades. Izuku tuvo que reprimir un escalofrío cuando Caitlin le dio una mirada directa a Izuku, y antes de eso, hubo un video de dicho villano agarrándote y, por lo que parece, tratando de tomar tu don, solo para que de alguna manera le salga contraproducente. Si bien uno podría pensar que con el villano ahora encerrado tras las rejas, estarías a salvo, pero aquí estás, algo no cuadra, y es asunto mío como ciudadano estadounidense, héroe y técnicamente soldado, además de gobierno. Trabajador, para saber en qué me estoy metiendo. Izuku respiró hondo mientras intentaba pensar en una manera de explicar todo sin revelar toda la información. No tenía experiencia en este interrogatorio, razón por la cual Caitlin aisló deliberadamente a Izuku solo. Mirko podía fanfarronear fácilmente con su actitud directa, y Kaina sabía cómo desviar cualquiera de sus preguntas con respuestas indirectas, así que eso dejó a Izuku. Caitlin se sintió un poco culpable por su interrogatorio, especialmente porque fue recomendación de Olmig, pero necesitaba saber menos para que la tomaran por sorpresa. ¿Podrías decirme cuál es tu conexión con Olmig? Preguntó Izuku dócilmente. He seguido su carrera de manera bastante religiosa, y no hay muchas menciones de Tyr Olmig además de algunas reuniones cuando ambos asistieron a una cumbre mundial por la paz. Caitlin pasó por su mente esta afirmación antes de decidir que no era nada dañino. Es cierto, a pesar de que llamo a Olmig mi maestro, en realidad nunca entrené con él. Lo llamo mi maestro espiritual por cómo me inspiró. Es por eso que me teñí el cabello de rubio y lo peiné con 8 mechones distintos que se parecen al suyo. Comenzó cuando yo era solo un niño, en un inocente paseo por la ciudad, dirigiéndome al muelle de Santa Mónica con mi familia en California. Luego, 2 villanos. Salió corriendo de un casino con sus bienes mal habidos por valor de unos $10 millones. Uno era una bestia azul gigante con 6 brazos mientras que otro estaba vestido de rojo, cuya peculiaridad le permitía disparar misiles. Llegó la policía, junto con 2 héroes. El hectaplante y Cow-Lady, pero no lograron detenerlos a tiempo. El villano saltó a la barricada policial e intentó aterrizar justo donde estaba el auto de mi familia. Casi morimos aplastados, sin poder hacer nada. En ese día. Todavía puedo recordar ese recuerdo vívidamente. Mis ojos estaban abiertos, fijos en la escena frente a mí mientras el villano se acercaba. Cubrí a mi hermana pequeña, esperando que ayudara de alguna manera cuando Olmig apareció de repente, saltando directamente hacia mí. Frente al villano antes de golpearlo. Todavía recuerdo su voz ese día. ¿Está bien ahora? Porque estoy aquí. Esas palabras y ese día me hicieron darme cuenta de quién quería ser, un héroe digno de estar junto a Olmig. Vi a Olmig cuidando los cohetes que se dirigían hacia nosotros antes de que el villano huyera. Luego, su compañero de entonces, David Shield, apareció de la nada con un impresionante vehículo rojo, llevándose a Olmig con él antes de perseguirlo. Fue más tarde que descubrí que Olmig había sido un estudiante universitario en una universidad cercana. ¿También viste a David Shield? Preguntó Izuku con asombro. Sí, realmente no pude conocerlo, resopló Caitlin. Cuando yo era un héroe profesional, él ya se había transferido a Island. Escuché lo que pasó entonces y me decepcionó toda la situación. Pero Olmig aún respondió por él. Estados Unidos estaba listo para sacarlo de regreso a los Estados Unidos. Si su trato era duro, además de proteger a su hija, pero al parecer ella terminó yendo a Japón con Olmig. De todos modos, ya es suficiente, descartó Caitlin. Ahora, mi pregunta. No la has respondido. Izuku respiró hondo mientras pensaba qué decir. La pequeña lección sorpresa de Nezu lo estaba ayudando un poco.
¿Qué sabes sobre la Liga de Villanos? Preguntó Izuku. No mucho, admitió Caitlyn, mucha burocracia tratando de investigar eso, especialmente porque no es mi territorio. Todo lo que sé es que es un grupo que trabajó bajo el mando del villano Camino y logró escapar del arresto por ahora. Caitlyn hizo una pausa y se acarició la barbilla con la mano. Espera, de esto se trata todo esto, ¿no? Una especie de programa de protección de testigos para medidas temporales. Esto significa que algo ha sucedido después de esos meses que ha cambiado el estatus quo. Deben haber obtenido algo bueno. Los Nomus. Esos monstruos biológicos no son algo que cualquier laboratorio antiguo pueda fabricar, pero cuestan dinero y no ha habido ninguna noticia sobre ellos. Que Nezu te transfiera aquí por un tiempo significa que descubrieron que la Liga de Villanos ha conseguido algunos recursos que ahora los convierten en una amenaza y, sin embargo, son intocables por ahora. Caitlyn golpeó su escritorio por un momento, no se me ocurre nada que los convierta en una amenaza creíble, al menos no con la información que tengo ahora. Pero es suficiente para que te envíen aquí, donde estarás fuera de su alcance. Por un tiempo. Lo más probable es que tuvieran miedo de que usted fuera el objetivo antes de que pudieran elaborar un plan. ¿Estoy en el camino correcto? Izuku no pudo evitar tragar saliva con nerviosismo. Solo una afirmación y ya había planteado la hipótesis de alrededor del 80% de todo el plan. Ella no sabía nada del Meta Ejército de Liberación, pero eso no fue una sorpresa, ya que la organización original estaba ubicada y era más popular en los países del este de Asia. Así que estás aquí para tu propia protección y también para ocultar el hecho de que has abandonado Japón. Mirko solo estará aquí una semana antes de regresar, concluyó Caitlyn antes de reírse entre dientes. Ciertamente, un enigma, continuó Caitlyn. Dice aquí que también necesitas ir encubierto con otra identidad por un tiempo. Nezu ya tiene un disfraz preparado para ti, aparentemente, para ir con tu peculiaridad. En el documento dice que tu peculiaridad es alguna forma de energía. Emisor, que te permite crear zarcillos de energía cuando estás concentrado y fumar cuando estás desenfocado. Me parecen dos peculiaridades, pero qué sé yo. Las peculiaridades en estos días empiezan a ser un poco variadas. Izuku suspiró aliviado ya que Nezu ya había encubierto sus registros de peculiaridades anteriores con la ayuda de Melissa y Aiba. Eso significaba que no podía usar sus estiramientos, su fuerza mejorada o flotar en público, pero aún podía practicar en privado. Y si estaba usando Float mientras se balanceaba con Black Whip, bueno, sería difícil saber si lo hizo. Nana ya le había sugerido algunos consejos para practicar en privado mientras estaba solo. Ahora solo necesitaba convencer al héroe número 1 de Estados Unidos para que se enfrentara a él. Aún estoy un poco confundido desde que recuerdo haber visto los juegos de la UA. No es frecuente que lo entienda, pero ciertamente recuerdo que tenías un conjunto de movimientos diferente, dijo Caitlyn con los ojos entrecerrados, lo que provocó que Izuku se congelara. Caitlyn continuó así antes de relajarse. No te preocupes, tenía la intención de acogerte sin importar que, se rió Caitlyn mientras se relajaba en su silla. All Might me pidió un favor y tengo la intención de devolvértelo sin importar qué. Además, si eres su discípulo, entonces técnicamente somos hermano y hermana en el discipulado. Si él confía en ti, entonces no tengo motivos para dudar de él. Izuku respiró hondo, tratando de relajarse de su estado nervioso, sin siquiera darse cuenta de que había estado sudando. Algunos detalles para repasar. Si bien tengo una agencia aquí, tengo otra cerca de la Casa Blanca. Como estoy más involucrado con el gobierno que otros, tengo que hacer mis patrullas allí también. Entonces, ya que usted vendrás conmigo, tendrás que acostumbrarte a viajar un poco, así como a las diferencias de zona horaria, continuó Caitlyn, pero estoy segura de que puedes acostumbrarte. Entonces, ¿estás listo? Izuku asintió con ansiedad y emoción. Sí. Entonces bienvenido a bordo, hermanito, sonrió Caitlyn mientras extendía su mano para estrecharla de él. De vuelta en Japón. Katsuki Bakugo estaba de mal humor. El maldito Deku se había ido a algún lugar sin decírselo, y apostó a que All Might y las chicas sabían dónde. Aunque no podía simplemente preguntar. Su orgullo no se lo permitiría. Entonces, en cambio, descargó sus frustraciones entrenando robots, destruyendo completamente a sus oponentes. Fue cuando visitó a sus padres en casa durante sus raras asignaciones de la UA que recibió la noticia. ¿Ustedes son qué? Katsuki parpadeó con una mirada en blanco. Nos vamos de vacaciones.
Vitoreó Mitsuki mientras bailaba con Masaru, ganamos un viaje con todos los gastos pagados a Hawái por un mes. Nos iremos a mediados de marzo. ¿Cómo? Preguntó Katsuki. No sé, debe haber sido una de esas loterías que completé, cantó Mitsuki, recuerdo haber llenado algunas cuando estaba en el supermercado, y parece que finalmente me di cuenta. Seguí adelante para verificar su autenticidad, dijo Masaru mientras lograba detener a Mitsuki de bailar, es legítimo. Todos los fondos están ahí, listos para ser utilizados, proporcionados por una corporación legal. Incluso me comuniqué con Inko. Prometida para que lo verifique 2 veces. Katsuki se quedó en blanco por un segundo antes de darse cuenta de que All Might le había propuesto matrimonio a Inko. Si bien está un poco celoso de que Izuku tenga a All Might como padrastro, significaría que tenía más posibilidades de que firmara a su héroe NFT como tío. Lástima que no podamos llevarte, dijo Mitsuki, el paquete de vacaciones permite que vengan un total de 3 personas, pero conociéndote, querrás quedarte en Wa. Maldita sea, se burló Katsuki, necesito mostrarles a los extras quién será el número 1. Sí, es por eso que se lo ofrecimos a Inko, dijo Mitsuki sin pensarlo 2 veces. Vieja bruja, ni siquiera pensaste en mí, ¿verdad? Gritó Katsuki. Cállate, Katsuki. Es porque te conozco que ni siquiera tuve que pensar por un segundo, rugió Mitsuki. La madre y el hijo tuvieron su habitual pelea mientras Masaru suspiraba, limpiando el desorden. La familia cenó y conversaron un poco antes de que Katsuki notara la carta que les informaba que la familia había ganado el viaje. Aburrido, Katsuki lo subió a su habitación para verlo. Al leerlo, notó un extraño agujero, como si algo lo hubiera perforado, en el costado. Mirando hacia atrás, vio un pequeño dibujo de una jeringa. Las campanas de alarma ya estaban sonando cuando Katsuki miró por la ventana justo donde estaba la casa del vecino. La luz se encendió por un segundo antes de apagarse. Respirando profundamente, Katsuki caminó hacia su patio trasero con la excusa de tomar un poco de aire. Al poco tiempo, estaba apoyado contra la pared. Sé que estás allí. Los vecinos nunca están allí durante este tiempo, dijo Katsuki. No se inmutó cuando de repente un cuchillo atravesó el muro de piedra. El cuchillo se retiró, llevándose parte de la pared para revelar un pequeño círculo perfecto a la altura de la cintura. Así que ya lo sabes, susurró una voz a través del agujero. ¿Qué quieres con mi familia, bollo puntiagudo? Gruñó Katsuki. Y Miko Toga se rió antes de responder. Honestamente, nada. Expresó Katsuki en un tono incrédulo. Hablo en serio, dijo Himiko en un tono más genuino mientras se sentaba contra la pared opuesta. Algo se avecina. Se puede decir que es una tormenta, dijo Himiko, te querría de mi lado, pero te negarías. Por supuesto, respondió Katsuki. Esta fue una manera de asegurarnos de que al menos tu familia esté segura, dijo Himiko, no sabes cuánto costó hacer esto. HMPH, se burló Katsuki antes de adoptar una mirada contemplativa, entonces algo está sucediendo. Tal vez alrededor de 2 o 3 meses. Mientras Himiko tuvo que reprimir un grito de asombro, Katsuki continuó. Pusiste la fecha a mediados de marzo a propósito. Eso significa que cualquier cosa que estén planeando sucederá mientras mis padres no estén. Aunque no sé qué está pasando, pero tiene que ser grande. No mencionó que había desaparecido sus sospechas sobre Izuku, el libro que Aux le había dado a Endeavor, así como la movilización de todos los estudiantes heroicos. Hacer que los primeros años cursaran estudios laborales obligatorios era algo inaudito en el pasado. ¿Realmente tienes un cerebro con todo ese ego, fanfarronadas y potencia de fuego? Se rió Himiko, encajarías perfectamente con nosotros con tu peculiaridad y actitud, pero esa cosa de héroe está en el camino. Dije que iba a ser el héroe número 1, declaró Katsuki, si me alejo de ese sueño, entonces sería un mentiroso y me odiaría a mí mismo. Himiko suspiró, bueno, debería irme. No puedo quedarme aquí mucho tiempo, de lo contrario, ese molesto bastardo de pelo largo sospechará. Himiko se giró, mirando hacia el agujero con la boca abierta, ¿sabes? Este sería un agujero perfecto para que aliviaras tu estrés. Estoy dispuesta a ayudarte. Con un tono tímido, Himiko exhaló aire caliente por el agujero, con la lengua extendida de forma sugerente. Ahora puede ser nuestra única oportunidad antes de que tengamos que luchar, dijo Himiko, vamos, ¿no quieres hacerlo? Hubo una pausa de silencio antes de que se pudiera escuchar movimiento. Himiko podía oírlo acercarse al agujero, incapaz de ver qué era.
Mientras Himiko bromeaba sobre el agujero, no pudo evitar sentirse ansiosa y emocionada, y mantuvo la boca bien abierta. Sintió que algo entraba y usó su lengua para sondearlo. Era largo, un poco salado y carnoso. Era más delgado de lo que pensaba antes de notar algo extraño. Al tener acceso ilimitado a Internet sin control parental y haber asistido a educación sexual, sabía cómo era un genital masculino y, por la forma en que exploraba con la lengua, le faltaban algunas partes clave. Himiko rápidamente se echó hacia atrás para mirar mejor y ver que el objeto fálico era un hot dog que Katsuki había metido en el agujero. Entonces, ¿disfrutaste mi hot dog? Sonrió Katsuki con un tono malicioso que Himiko podía sentir. Malo. Hizo un puchero Himiko antes de morder el hot dog por la mitad para mostrar su disgusto porque se burlaran de esa manera. Katsuki simplemente se rió mientras empujaba el resto del hot dog a través del agujero, permitiendo que Himiko atrapara el resto antes de comérselo. Te debo una, dijo Katsuki sin rodeos, pero no creas que no te atraparé la próxima vez que nos encontremos. Te mataré y te arrestaré. Y te mataré y beberé tu sangre, se rió Himiko, y ya me pagaste. Himiko no iba a entrar en detalles sobre el uso de la sangre de Katsuki para lidiar con Kurious, ya que podría revelar demasiada información, incluso si estuvieran en una relación un tanto extraña. Los dos se fueron, y Himiko rápidamente se disfrazó para escapar. Una semana después, Izuku estiró sus extremidades, acostumbrándose a la diferencia horaria. Hoy sería el día en que Mirko regresaría a Japón sin él, dejándolo a él y a Kaina en los Estados Unidos. Hasta el momento le iba bien y agradeció todas las veces que estudió inglés lo suficientemente bien como para mantener una conversación, aunque con algo de tartamudez. Kaina pudo realizar una transición perfecta al inglés y al japonés cuando fue necesario, y sirvió como intérprete cuando Izuku no podía entender. En cuanto a los soldados, poco a poco se fueron acercando a ellos. Especialmente cuando demostraron que podían mantenerse firmes y luchar en combates cuerpo a cuerpo. Incluso Kaina, que estaba especializada en atacar a sus oponentes, no se quedaba atrás cuando se trataba de pelear de cerca. Especialmente cuando le disparó al hígado a uno de sus oponentes, causando que el hombre colapsara de dolor. Ayudó que Caitlyn declarara que Izuku era su hermano menor y, como los hombres que trabajaban con ella eran sus brothers, lo adoptaron como parte de la familia. Muy bien, mocoso, no te relajes demasiado ahora que estás aquí, ordenó Mirko mientras subía al avión para regresar a Japón. Espero que tomes nombres y paté traseros aquí. Trabajaste como mi pasante / estudiante de estudios laborales, así que me representas en cierto sentido. Así que será mejor que hagas algo impresionante, de lo contrario, volveré para usarte como muñeco de prueba, especialmente con ese movimiento que me mostraste. Reka ya había dado aprobación / obligado a Izuku a mostrarle a Mirko la técnica secreta y prohibida de su dojo en un muñeco. A Mirko obviamente le encantaba lo violento que era y lo aprendió bastante rápido, introduciendo su propia técnica en él. Izuku solo pudo suspirar mientras se despedía antes de regresar a la base. Llegó el momento de sus lecciones personales con Nezu. Tenía que admitir que las lecciones de Nezu, además de las académicas, siempre lo hacían pensar más, ideando escenarios aleatorios que involucraban un uso heroico o peculiar que llevaba su cerebro al límite. Probablemente esté usando algunas lecciones especializadas para los de primer año, se dijo Izuku. De hecho, Nezu estaba usando lecciones con catering especializado, pero estaban destinadas a personas mayores. Nezu se reía alegremente de criar a un estudiante tan talentoso, uno que se convertiría en sus manos para apoderarse del mundo, proteger a la sociedad. No estoy segura de que sea una buena idea, pensó Kaina al ver las lecciones individuales que Izuku estaba recibiendo con una gota de sudor. Estoy bastante seguro de que el HPSC le daría la vuelta a esto. Izuku se estaba preparando para probarse finalmente su nuevo uniforme. Aunque diferente de su antiguo diseño con una cubierta completa para la cabeza para disfrazar su rostro. De hecho, se parecía a un diseño antiguo que una vez dibujó antes de tener sus poderes de fruta del diablo, aunque obviamente con un toque actualizado. Era un mono negro con reflejos verde oscuro, con zapatos y guantes negros. Los guantes habían sido modificados para permitirle usar Black Whip sin comprometer el uniforme, hecho gracias a Power Loader, Mei y Melissa. El casco fue construido con una aleación de titanio para proteger su cabeza, cubriendo su rostro con un esquema de pintura negra. Los ojos del casco eran de color verde azulado, pero claros cuando miraba a través de ellos.
Y finalmente, como un pequeño motivo de Olmig, dos antenas que tenían similitudes con Olmig, pero que también podrían usarse para relacionarse con Star Stripe. La antena sí tenía la función de conectarse a Internet, permitiendo utilizar tanto la función de comunicación como la función de mapa. Los oculares eran retráctiles en caso de daños en la lente que dificultaran la visión. Los zapatos, o mejor dicho las botas de combate, también tenían una pequeña sorpresa para él. Al comprimir una cortina de humo en la parte inferior de sus botas, podría usar la acumulación de presión para dispararse un poco hacia adelante. Tendré que acostumbrarme a esto, murmuró Izuku mientras se ponía el disfraz para probarlo, tal vez use algunos de estos en mi disfraz original en el futuro. ¿Estás listo para tu primera patrulla? Sonrió Caitlin, vestida con su disfraz de héroe y su capa ondeando al viento. ¿Cuál es tu nombre de héroe? Izuku tuvo que detenerse y reflexionar sobre eso. Nunca había pensado en tener un segundo nombre de héroe. Su mente pasó temporalmente por todos los nombres que inventó en el pasado, pero ninguno de ellos encajaba exactamente. Tampoco podía simplemente usar su nombre habitual, de lo contrario, eso arruinaría toda la historia encubierta. Pensó en usar las dos peculiaridades que usaría y sus nombres, pero el héroe de los azotes o el héroe del humo no parecían gritarle. Luego pensó en su propósito principal. Atrapar a su oponente. Fue entonces cuando tomó una decisión. El héroe atrapador, enseñaré, sonrió Izuku. Nombre interesante, se rió Caitlin, vamos entonces. Llámame Star Stripe, o Star para abreviar si es necesario. A patrullar, al estilo americano. Cuando los dos comenzaron a prepararse para patrullar, Kaina se quedó pensando en lo que tenía que hacer. Se suponía que debía vigilar a Izuku, lo cual podía hacer en la base. Pero si salían a patrullar, entonces tendría problemas para vigilar a Izuku. ¿Tengo que seguirlos por detrás en un vehículo como si fuera un transeúnte? Pensó Kaina con un suspiro. Oye, guardaespaldas, ¿por qué no estás disfrazado? Preguntó Caitlin. Kaina parpadeó con la cara en blanco. Sí, se supone que eres el representante de HPSC además de su supervisor, ¿verdad? Cuestionó Caitlin, señalando a Izuku, realmente no puedo ayudar a protegerlo si no vas a patrullar también. Nezu me dijo que eres un héroe semi-retirado que busca regresar al trabajo después de una situación fuera de tu alcance. El control te obligó a hacerlo. Ya tenemos aquí tu disfraz de héroe de Nezu. Kaina mantuvo una cara vacía, pero estaba maldiciendo una tormenta contra el director que era un corpulento /rata/oso/ cualquier especie que fuera. Mientras tanto, en Japón, Nezu tomaba un sorbo de té con una sonrisa maliciosa, sintiendo de alguna manera a quien lo estaba maldiciendo y dándole poder. Se envió ayer, dijo uno de los soldados, dándole a Kaina la maleta. Hombre, si hubiera sabido que eras un profesional semi-retirado, no habría comido tierra. Es tu culpa por subestimarla, se rió otro, trabajamos con Caitlin. ¿Crees que no habría otra mujer que pudiera patearte el trasero? Mientras los soldados comenzaban a burlarse y replicarse entre sí, Kaina agarró la maleta antes de dirigirse a un vestuario. Con suerte, la rata no lo hizo muy similar a mi antiguo disfraz, de lo contrario, mi identidad podría desaparecer antes de que haga algo, pensó Kaina mientras abría la maleta. Mirando hacia abajo, vio un vestido azul oscuro similar a su cabello, junto con un cinturón que albergaba diferentes utilidades, como granadas de humo o municiones especiales. Un scouter que podía engancharse fácilmente a su oreja derecha y sobre su ojo le proporcionaba diversa información ambiental, como la velocidad del viento y varios otros que podrían afectar su tiro. Un guante para su mano izquierda que podría transformarse en un pequeño escudo para defenderse con un gancho de agarre en su interior que podría extenderse hasta 30 metros. Y finalmente, botas blindadas que, si estaba leyendo correctamente, tenían aire presurizado que podía ayudarla no solo a saltar más alto cuando se activaban, sino también empujarla en cualquier dirección en el aire dependiendo de dónde estuvieran ubicadas sus plantas. La presión del aire aumentaría con el mero acto de caminar, aunque tardaría algún tiempo en cargarse por completo. Una carga completa no le permitiría volar, pero sí lo suficiente para esquivar algo si estaba en el aire, o ayudar a estabilizar su cuerpo si buscaba un rifle con potencia. Interesante, pero incluso con todo este cambio, todavía estaría expuesta, murmuró Kaina mientras se ponía su conjunto. Mi rifle es el mayor regalo. Incluso si los héroes estadounidenses no me reconocen, el niño podría considerarlo.
Parece ser un poco un héroe nerd, además de recibir tutoría privada de Nezu. Fue entonces cuando Kaina notó que la espuma de poliestireno adherida a la caja superior era removible. Al quitárselo, vio algunas piezas huecas con algunas instrucciones escritas. Al conectarlos, Kaina descubrió que hacían un rifle similar a su propia peculiaridad. Entendiendo la idea, metió el codo dentro de la culata hueca antes de activar su peculiaridad. Su peculiaridad, rifle, llenó rápidamente las piezas huecas del rifle ensamblado, permitiéndole usar su peculiaridad con facilidad. Kaina se dio cuenta de que esta construcción hueca le permitiría disfrazar su Kirk, especialmente si lo llevaba detrás de su espalda con facilidad ya que era muy liviano. Agarró un trozo de papel que había estado pegado a la maleta y lo leyó rápidamente antes de arrugarlo y quemarlo. Su peculiaridad oficial se llamaba el Bow Blaster, lo que le permitía disparar proyectiles desde su codo. El rifle era un elemento de apoyo que le permitía modificar sus proyectiles. Todas las balas que se le habían suministrado estaban hechas de su cabello que cortó el barbero de Nezu, lo que significa que no necesitaría arrancarse parte del cabello para recibir balas a menos que fuera necesario. Rata astuta, murmuró Kaina mientras inspeccionaba sus suministros de balas. Además de las habituales balas de francotirador que solía hacer, había algunas balas modificadas, como balas explosivas, balas MP e incluso balas de goma. Bien jugado. ¿Puedo jugar con esto?, tarareó Kaina mientras se ponía el rifle falso en la espalda, encontrando un clip magnético en su espalda que rápidamente bloqueó el rifle en su lugar. Kaina probó su movilidad y descubrió que podía moverse con bastante libertad. Aunque su vestido ondeaba con el viento, no era suelto ni lo suficientemente largo como para que una corriente ascendente desde abajo bloqueara su visión. Sin mencionar que llevaba pantalones cortos deportivos debajo del vestido. Incluso si usaba ropa reveladora, estaba entrenada para no sentir vergüenza en el trabajo. En todo caso, su trabajo era más fácil si su oponente estaba distraído. Finalmente, probó algo en lo que había pensado durante mucho tiempo. Giró el codo, hizo aparecer un pequeño cañón, sin utilizar el completo, y luego apretó el gatillo. Se disparó una pequeña bocanada de aire comprimido, que no disparó balas, pero fue suficiente para tener confianza en su teoría. Podría usarlo en combate cuerpo a cuerpo y utilizar la energía potencial para causar más daño. El Bow Blaster, de hecho, sonrió Kaina antes de preguntarse cuánto tiempo Nezu había planeado esto. Decidiendo que era mejor no pensar en eso, Kaina terminó su preparación y salió para prepararse para patrullar con Starn Stripe y Ensnare, Di. Hacía mucho tiempo que no se metía en este juego. No pasó mucho tiempo antes de que los dos extranjeros notaran una diferencia entre Japón y Estados Unidos durante sus patrullas. Es un poco más violento, exhaló Izuku mientras usaba Black Whip para balancearse hacia adelante y alcanzar a Starn Stripe. La tasa de criminalidad en Japón es en realidad bastante más baja en comparación con otros países, dijo Kaina mientras se inclinaba hacia adelante, casi un 20%, en realidad. Aunque esa tasa ha ido disminuyendo desde que All Might se retiró. Es sorprendente cómo el hombre puede marcar tal diferencia incluso en los Estados Unidos. Con Starn Stripe, quien es reconocido como uno de los principales héroes del mundo, no puede hacer lo que All Might puede hacer, aunque las áreas que patrulla ven una marcada disminución en el crimen en comparación con otros lugares. Aún así, Starn Stripe estaba en su juego quizás porque su hermano en discipulado la estaba observando, parecía aún más motivada para mostrar sus movimientos. Izuku realmente tuvo que ponerse al día, no solo usando Black Whip para moverse, sino también cortina de humo para aumentar su velocidad de salto, Float siempre que podía salirse con la suya, así como Danger Sensei y Observation Haki. Pensé que Mirko era rápida, pensó Izuku para sí mismo, por otra parte, este es el héroe número 1 en los Estados Unidos. Quizás el hecho de que parecía haber más delitos/accidentes prevalentes que en comparación con Japón es lo que Izuku logró hacer útil. Un conductor ebrio se desvió, casi chocando contra un grupo de personas si Izuku no hubiera girado rápidamente, recogiéndolos a todos, dejando que el vehículo se estrellara contra una pared. Si Izuku hubiera tenido acceso a la mejora de fuerza de One for All, habría tenido confianza en detener el auto. Sin embargo, dado que su fuerza estaba limitada en este momento, sabía que no podía detener un Ferrari de 3.000 libras conduciendo a 100 millas por hora sin arriesgar la vida de civiles. El Ferrari se estrelló contra el muro, desplegando airbags que afortunadamente salvaron al conductor de una lesión grave, aunque el hecho de que tuviera gruesas masas de carne y escamas ayudó.
Uf, logré ponerlos a salvo, suspiró Izuku aliviado mientras bajaba a los civiles, que eran dos adolescentes y un adulto. Tú. Arrastraba las palabras el conductor mientras salía de su Ferrari. Sí, te estoy hablando a ti, héroe. Me debes un Ferrari nuevo. ¿Qué? Parpadeó Izuku. Deberías haber atrapado mi maldito auto. Gritó el conductor ebrio, ahora está dañado y es culpa tuya. Izuku parpadeó, sin comprender la lógica detrás del hombre, pero decidió hacer lo mejor que pudo. Señor, comenzó Izuku, debe esperar a que lleguen los paramédicos. Estuvo en un terrible accidente automovilístico. Afortunadamente, Izuku había estado trabajando en su inglés con Caitlin y los demás, además de haber estudiado inglés gracias a su fanatismo con All Might. Aunque todavía tenía un ligero acento. Vete a la mierda. Gritó el conductor, ahora me debes 2 Ferraris. ¿Sabes quién soy? ¿Quién diablos crees que es? Solo eres un humilde compañero. Dame tu nombre y agencia, o yo. El hombre no pudo terminar cuando Caitlin se acercó justo detrás del hombre. Sin dudarlo, Caitlin le dio la vuelta para que quedara frente a ella. ¿Cómo te llamas? Ordenó Caitlin. ¿Qué te importa, ancha? Maldijo el conductor ebrio. Tengo una identificación aquí, dijo Kaina, arrojándole una billetera a Caitlin desde el Ferrari. Bien, veamos, murmuró Caitlin mientras mantenía una mano sobre el conductor ebrio mientras la otra hojeaba la billetera. Michael Wayache. Muy bien, entonces. Caitlin se aclaró la garganta y activó su peculiaridad. Michael Wayache estará sobrio durante 5 minutos. El conductor parpadeó cuando sintió que la neblina se disipaba y su visión se volvió más clara. Sin embargo, todavía estaba enojado y quería maldecir y chantajear para conseguir un nuevo Ferrari sin gastar su propio dinero. Abrió la boca solo para darse cuenta de con quién estaba hablando. Star Stripe. Chilló el ahora llamado Michael, no te vi allí. No es sorprendente teniendo en cuenta que tu nivel de alcohol en sangre es del 0,2%, dijo Caitlin con una mirada fría, conducías bajo los efectos del alcohol y podrías haber matado a civiles con tu imprudencia si no hubiera sido por mi pasante. Y aún así tienes las agallas no solo para insultarlo, sino también para intentar obligarlo a pagar tus propias consecuencias. No hace falta decir que estás arrestado por conducir bajo la influencia y desorden público. Con eso, Caitlin esposó al conductor antes de que pudiera hacer cualquier otra cosa. Intentó salir bravuconamente, pero Caitlin no lo dejó y lo empujó hacia los agentes de policía que llegaron. Lo que sorprendió a Izuku fue que Caitlin no necesitaba quedarse para recibir los informes posoperatorios, sino que podía irse inmediatamente. Incluso en Daegu y All Might tuvieron que presentarse ante la policía, aunque fuera breve, pero la autoridad que ejercía Star Stripe le permitió irse de inmediato. Por otra parte, los héroes de Japón no están directamente involucrados en el gobierno tanto como Star Stripe, teorizó Izuku. Oye, Star Stripe. Es raro verte patrullando. Gritó una voz. Caitlin, Izuku y Kaina se dieron vuelta y vieron a un héroe estadounidense caminando hacia ellos. Elecplanta. Saludó Caitlin, qué bueno verte. Todavía estoy en funcionamiento, por lo que veo. ¿Cuándo te vas a jubilar? Kool-Aid ya ha seguido adelante con eso. Ja. Todavía soy lo suficientemente joven y puedo moverme. El Eggplant se rió mientras posaba, pero, tal vez pronto. Tenía 20 y tantos años cuando All Might hizo su debut aquí. Es difícil de creer que han pasado aproximadamente 30 años. Avísame cuando lo hagas, dijo Caitlin, te organizaré una fiesta de jubilación que no olvidarás. Lo haré, se rió entre dientes el Eggplant antes de mirar a Izuku, pero todavía no has explicado por qué estás haciendo patrullas cuando excluiste de hacerlas. ¿Y quiénes son las 2 caras nuevas? Oh, el chico es mi pasante extranjero temporal, dijo Caitlin mientras los presentaba rápidamente, su nombre de héroe es Ensnare, un estudiante altamente recomendado que no podía soportar rechazar. La mujer es su encargada / cuidadora. De la agencia. Decidí ir a patrullar para mostrarle el estilo americano de heroicidad. Bueno, eso lo explica, se rió el Eggplant, aunque pronto te dirigirás al Capitolio, ¿verdad? Sí, y los traeré conmigo, asintió Caitlin, ahora deberíamos regresar a nuestras patrullas. Después de todo, el crimen nunca se detiene. El Eggplant asintió y estaba a punto de irse cuando sintió una palmada en su hombro. Al darse la vuelta, vio a Izuku sosteniendo un cuaderno que había tomado en algún lugar.
¿Me puede dar su firma, por favor? Preguntó Izuku, saliendo su lado héroe otaku. Ya había logrado obtener una firma de Caitlyn, pero tener otra de otro héroe estadounidense era algo a lo que no pudo resistirse. Especialmente porque el hombre había dicho que había estado allí cuando Toshinori hizo su debut en los Estados Unidos. El Eggplant se rió entre dientes mientras firmaba el cuaderno antes de irse. Está bien, vamos. Dijo Caitlyn, aprovecharemos al máximo el tiempo que tenemos. Izuku y Kaina rápidamente fueron a alcanzar a Caitlyn, quien ya había corrido para detener un robo en progreso. Una semana después, Izuku estaba escuchando sus lecciones privadas con Nezu en otra base militar, esta vez ubicada cerca de la capital de Estados Unidos, cerca de la Casa Blanca. Caitlyn tuvo que reunirse con algunos funcionarios de alto rango, por lo que Izuku quedó atrapado en la base por ahora. Ahora bien, antes de que cerremos por hoy, ¿podrías llamar a Army Holly? Preguntó Nezu mientras terminaba la lección. Izuku asintió y asomó la cabeza para llamar a Kaina. El director Nezu quiere hablar contigo, Fox, explicó Izuku, ¿debería irme? No, quédense. Esta lección nos involucra a ambos, instruyó Nezu, haciendo un gesto para que ambos se sentaran. Espera, ¿esto no es una grabación? Preguntó Kaina, presentando que era peligroso que Nezu fuera personalmente tutor de un estudiante, tal vez un sucesor. Ahora bien, ¿qué sabes sobre tu guardaespaldas? Preguntó Nezu, alejando esa pregunta. No mucho, admitió Izuku. Consiénteme, empujó Nezu. Su identificación parece extraña, admitió Izuku, dijo que era un héroe semi-retirado que podría regresar al campo, pero no es alguien que reconozca. Sus habilidades, incluso oxidadas, demuestran que tiene habilidades. Profundamente entrenada y refinada. Como una heroína otaku, lo admito, diría que al menos se ubicaría entre los 50 primeros, especialmente con ese rifle suyo, pero, que yo sepa, ningún héroe coincide con su descripción. Nezu le hizo un gesto para que continuara y tomó un respiro para ordenar sus pensamientos. Comencé a buscar en algunos registros antiguos, específicamente el HSPC, continuó Izuku, haciendo que Kaina parpadeara. ¿Le diste acceso a esos registros? Kaina medio gritó mientras Nezu simplemente respondía con una carcajada. Revisando algunos archivos, comencé a reducirlos, dijo Izuku antes de sacar algunas fotos. Kaina sintió que le corría sudor cuando vio su foto en la lista, junto con otras 5 personas. 3 eran hombres y 2 mujeres. Interesante. ¿Y por qué tienes hombres en el perfil cuando ella claramente es una mujer? Preguntó Nezu. Porque no puedo descartar el travestismo, afirmó Izuku con un tono serio, conociéndote, podrías hacer eso. Excelente, sonrió Nezu, ¿así que lo has reducido? De 6 de ellos, 2 fueron villanos a tiempo completo en los últimos años, y no creo que confiarías completamente en un villano aquí, dijo Izuku señalando 2 fotos, el resto eran héroes o vigilantes. Pero lo que me llamó la atención fueron estos 2. Izuku señaló a Kaina y a otro hombre. Ella era una heroína profesional que se convirtió en villana cuando mató a un compañero héroe. Él era un justiciero que se convirtió en héroe profesional y villano después de un incidente con un caso. Sin embargo, ambos detalles sobre todo el caso son muy vagos. No hay pruebas reales. Nezu sonrió mientras le pedía a Izuku que continuara. Al principio lo pensé, quería eliminarlos, pero conociéndote, probablemente conozcas la verdadera historia sobre ellos, suspiró Izuku mientras hacía tapping en las fotos, así que no puedo eliminarlos. Después de pensarlo, Izuku se deshizo de 2 héroes, sabiendo que todavía estaban activos en Japón, después de haberlos visto en las noticias recientemente. Dejándolo con Kaina, el héroe masculino convertido en villano y otra heroína. Izuku todavía no tenía suficiente información para tomar una decisión final. Sin embargo, tenía un truco más que usar. Creo que dijo Izuku lentamente mientras agarraba a la heroína, sosteniéndola durante unos segundos. Izuku estaba usando su visión periférica para mirar a Kaina, quien tenía su rostro perfectamente entrenado para no dejar escapar ninguna emoción. Fue sutil, pero escuchó un pequeño suspiro de alivio pasar por su nariz con sus agudos oídos. No es el candidato, finalizó Izuku mientras tiraba la foto. Casi sonrió cuando escuchó a Kaina ahogarse con su saliva por un segundo antes de enseñarle la cara. Muy buena táctica, se rió Nezu, entonces, ¿quién crees que es?
Izuku cerró los ojos, no quería pensar que realmente contratarías a un ex villano, pero debes tener tus razones para ello. All Might confía en ti, así que también confiaré en ti como mi tutor. Y director. Es bueno saber que confiarías en mí, sonrió Nezu, no muchos lo harían gracias a mi pasado bastante ecléctico y a mi especie. Aunque debo advertirte que no deberías hacerlo tan fácilmente. Me arriesgaré, suspiró Izuku, incluso si parece hacer un trato con el diablo. En realidad, podrías tener mejores probabilidades si hicieras un trato con el diablo que con un Nezu, pensó Kaina en privado, aunque sin saber que Izuku actualmente albergaba uno en su cuerpo. ¿Entonces tu suposición final? Preguntó Nezu. Esta, dijo Izuku, haciendo su elección, Kaina Tsutsumi. Esa es Aruni Holie. Interesante. ¿Y por qué no el hombre? Tú mismo lo dijiste, no puedes ignorar el hecho de que Aruni es un hombre travestido, preguntó Nezu. Eso es cierto, pero hay un argumento en contra de eso, declaró Izuku mientras respiraba profundamente. Ella se cambió de ropa en el mismo vestuario con Mirko y Starnstripe. Ambos se habrían dado cuenta si Aruni fuera él. Y Mirko le habría dado una paliza por cambiarse en la misma habitación que ella. Nezu parpadeó antes de reírse maniáticamente. Oh, eso es gracioso. No lo tomé en cuenta. Olvidé que ustedes, los humanos, son muy sensibles a ese tipo de cosas. Bueno, ahora que lo saben, ¿qué harán? Izuku miró a Kaina, que se había congelado, antes de responder. Sigue el juego. Ella claramente no me ha lastimado a pesar de las oportunidades, y tú fuiste quien me la asignó. Estoy seguro con el acceso Starnstripe. Probablemente lo descubrirá pronto. Excelente, asintió Nezu. Ahora bien, asegúrate de terminar los problemas que te asigné. No querrás quedarte atrás de tus compañeros, ¿verdad? Con eso, Nezu desconectó la llamada mientras Kaina lograba salir de su trance. ¿Entonces realmente eres Lady Nagant? Preguntó Izuku. Ha pasado mucho tiempo desde que me llamaron así, pero sí, dijo Kaina, ¿no tienes miedo de que te mate? Me enviaron al Tártaro porque tuve un desacuerdo con un compañero héroe y maté a él. Izuku negó con la cabeza. El director Nezu te contrató y confía en ti, eso es suficiente para mí. Además, como dije, cuando estaba buscando tu expediente, no había suficiente información para sacar una conclusión adecuada. El caso que llevó a tu arresto nunca indicó quién mataste, solo mencionó un cuerpo. Si fuera un héroe, habría aparecido en las noticias con un nombre. Sin embargo, te encerraron sin juicio. Kaina dejó escapar un suspiro de alivio que no había notado hasta que notó a Izuku sosteniendo un bolígrafo y una libreta de algún lugar una vez más. Kaina miró los objetos confundida antes de que Izuku se aclarara la garganta con un ligero sonrojo. Dicho esto, ¿puedo darme tu autógrafo? ¿Y es cierto que puedes disparar con precisión hasta 3 kilómetros? Vi la entrevista de Snipe cuando le preguntaron a quién consideraba el mejor francotirador de largo alcance, y proclamó que sin lugar a dudas eras tú. ¿Es por eso que ese hombre me pidió un autógrafo? Pensó Kaina con un pequeño sonrojo antes de firmar el cuaderno. Cuando Kaina se lo devolvió, de repente vio sangre en sus manos una vez más y dejó caer el cuaderno asustada. Parpadeó al ver que solo estaba en su mente, pero había estado allí. Todavía tengo mucho rojo en mi libro de contabilidad, suspiró Kaina para sí misma mientras Izuku recogía el libro. Tal vez nunca pueda compensar lo que he hecho. Y, sin embargo, había una chispa de esperanza de que pudiera hacerlo. Por alguna razón, esta vez la sangre parecía menos pronunciada. Omake. Si Izuku obtuvo el poder de Nika después de que el PLF tuviera éxito con su revolución. Nadie para todos Izuku sin peculiaridades. Tiene lugar después de la revolución. Izuku estaba encadenado al suelo mirando hacia arriba, con una multitud de personas burlándose de él. Ignorándolos, la mente de Izuku reflexionó sobre cómo sucedió esto. Quizás fue cuando el Frente de Liberación Paranormal, o PLF para abreviar, lanzó un ataque que paralizó a Japón antes de que los héroes pudieran llevar a cabo una incursión efectiva, lo que llevó a la gente a abrazar el credo del Meta Ejército de Liberación. Estúpido, en opinión de Izuku, ya que el tema actual se alejó mucho de su significado original. O tal vez fue cuando All Might murió después de matar al villano de Camino Ward. La muerte tanto del héroe número 1 como del villano más grande provocó que la tasa de criminalidad se disparara incluso cuando Endeavor era el héroe número 1 de Japón.
Los villanos estaban saliendo de las grietas, tratando de apoderarse de la grieta que había quedado fresca para cosechar sin que el héroe más fuerte vigilara a los civiles ni al hombre del saco del inframundo. Quizás fue más atrás, cuando se encontró por primera vez con Olmigt en el techo, preguntándole si podía ser un héroe, solo para obtener un rotundo no. No está mal soñar, pero procura que sean realistas, fueron sus palabras de despedida antes de partir. El señor cualquiera puede ser un héroe era un hipócrita en sus propias palabras. Claro, Izuku entendió por qué, pero fue un rechazo muy duro. Especialmente más adelante en el futuro, descubrió que Olmigt no había tenido ninguna peculiaridad, solo para convertirse en un héroe cuando la peculiaridad le había sido transmitida. Lo que lo hizo aún peor fue que, por alguna tonta razón que Izuku no podía entender, Olmigt le pasó su don al mayor matón de su vida, Katsuki Bakugo. Como si ser alimentado con cuchara de plata no fuera suficiente, ahora recibió un billete dorado. Quizás fue su impresionante peculiaridad lo que atrajo a Olmigt, pero Izuku no creía que Katsuki mereciera One for All. Hablando de Katsuki. Hola Deku. Diviértete ahí abajo y date cuenta de cuál es tu lugar en la vida. Se rió Katsuki Bakugo. Katsuki, a quien le habían dado todo, que había ingresado al curso Uaero, terminó abandonando a los héroes y uniéndose al PLF, adoptando el uso de peculiaridades no reguladas para poder vencer a quien quisiera. De alguna manera, el PLF logró atravesar la seguridad de UA y le hizo a Katsuki una oferta que no pudo rechazar. Katsuki se convirtió en un agente doble y les vendió información, lo que les permitió atacar al HPSC y otros departamentos de héroes antes de que pudieran finalizar su incursión. La traición sacudió a la UA, especialmente a sus estudiantes y personal. Habían pasado 7 años desde que el PLF se apoderó de Japón. Había movimientos de resistencia que luchaban por defender la justicia y el orden, pero el credo corrupto del PLF estaba demasiado extendido y los civiles estaban demasiado asustados para hacer algo. Saludos a todos. Anunció Trumpet, sacudiendo a Izuku de sus pensamientos por ahora, me gustaría agradecerles a todos por asistir a esta ejecución pública. Hoy ejecutaremos al criminal más atroz que jamás haya existido. ¿Su crimen? Toda su existencia. Por supuesto, eso es lo que aceptarían, suspiró Izuku, el hecho de que soy una persona sin peculiaridades, una reliquia del pasado, como dirían. No es que haya ayudado a financiar varios grupos de resistencia diferentes y haya tenido éxito en muchos de mis intentos. Izuku, luego de ser rechazado por el propio Olmigt, decidió no asistir a la UAHI. En cambio, ni siquiera asistió a ninguna escuela secundaria heroica, sino que optó por el aprendizaje remoto, lo que le permitió tener más tiempo libre para sí mismo sin ser intimidado o despreciado por estudiantes y maestros. Retirarse de la escuela secundaria aldera fue fácil, ya que el director estaba ansioso por deshacerse de él. Con el tiempo extra y sin ser denigrado a diario, Izuku logró reflexionar un poco antes de darse cuenta de lo que podía hacer. Su capacidad para analizar peculiaridades solo con su cerebro y su imaginación. Entonces comenzó un trabajo paralelo vendiendo su análisis de peculiaridades. Al principio iba lentamente, pero de repente aceleró. Tanto que incluso consiguió una entrevista con el director Nezu de la UA, quien le ofreció una beca para el Departamento de Educación General o el Departamento de Negocios. Aunque lo que una vez emocionó a Izuku al asistir a la UA, ese sueño había muerto junto con su deseo de convertirse en un héroe, por lo que Izuku rechazó a Nezu. Pasó el tiempo y luego Izuku hizo los aliados más improbables que no hubiera creído posibles. Fue hacia el final de la escuela secundaria cuando Izuku caminaba solo para aclarar su mente cuando Eri chocó contra él. A esto, por supuesto, le siguió Kai Chisaki, también conocido como Overhaul, que parecía recuperar a Eri. Si bien todo estaba bastante confuso en su mente, el resultado final fue que Izuku fue llevado de regreso con Overhaul a la Yakuza para convertirse en el cuidador de Eri simplemente por el hecho de que no tenía peculiaridades. Overhaul consideraba a Izuku puro y, por lo tanto, no alguien que ensuciaría a Eri y sus preciosos experimentos. Esto le permitió a Izuku acceder a algunas cosas que no podía, como mirar la perspectiva de Overhaul. Fue necesario más de un año de debate constante, amenazas y otros medios antes de que Overhaul capitulara ante el pensamiento de Izuku. No estaba seguro de cómo hizo Izuku eso, pero Overhaul detuvo su investigación, dejó de masacrar a Eri e incluso sacó del coma al anterior líder de la Yakuza. Hubo palabras, amenazas y bofetadas, pero al final Overhaul permaneció en la Yakuza.
Con Izuku y Oberaul al lado del jefe, la Yakuza se vio una vez más atraída hacia el sueño original del jefe con los dos actuando como asesores del jefe. Eso terminó cuando el PLF lanzó su ataque, matando al jefe y a Oberaul. Sin embargo, antes de que los dos murieran, frente al resto de los miembros de la Yakuza, el jefe nombró a Izuku como jefe del Shia Saikai. Si bien esto podría haber causado indignación entre algunos miembros, los superiores estaban más que conscientes de las habilidades de análisis y el carisma de Izuku, y obedecieron esa orden fácilmente. Al tener acceso a los fondos escondidos en su interior, Izuku comenzó a financiar a varios héroes con la esperanza de restaurar la paz mientras cuidaba de su familia. Durante 7 largos años, Izuku había sido una espina clavada en el PLF, clavándose en ellos y provocando que sangraran excesivamente. Para ser honesto, la única razón por la que Izuku fue atrapado fue porque algunos gruñidos y héroes lo habían traicionado, permitiendo que el teletransportador personal del PLF, Kurohiri, lo alejara. Lo que ahora lleva al evento de hoy. Su ejecución se estaba llevando a cabo en el estadio de la UA. La UA se había visto obligada a activar su protocolo de evacuación, evacuando los edificios principales de la UA hacia otra ubicación, por lo que ahora estaba ocupada por el PLF. Pensé que es poético tener esto aquí, Deku, escupió Katsuki, siempre quisiste venir aquí. Bueno, no estoy siendo tan generoso al tener tus últimos momentos aquí. Izuku lo ignoró, ya que estaba encadenado al suelo, incapaz de moverse en absoluto. Todo mientras Katsuki parloteaba sobre su victoria aquí durante el festival deportivo de la UA y su camino hacia la grandeza. Me estás ignorando, Deku. Rugió Katsuki mientras disparaba una explosión a la cara de Izuku. Izuku hizo una mueca, pero se mantuvo estoico. Estaba acostumbrado a tener explosiones en la cara. No lucirás así por mucho tiempo, Deku, se burló Katsuki, no por lo que planeamos. Quiero que veas la desesperación y te des cuenta de que es tu puta culpa por vivir antes de que te mate. Trae a los prisioneros. Izuku aguzó la cabeza a tiempo para ver quién más había sido capturado. Idiota. Gritó Izuku mientras abría mucho los ojos, soy a mí a quien quieres, ¿no? Déjalos ir. No, se rió Katsuki, voy a disfrutar haciendo esto. Borrando cualquier rastro tuyo para asegurarnos de que nunca serás recordado y solo maldecido mientras me aseguro de que mi legado siga vivo. Los arrastrados a la arena fueron Ochako, Momo, Nejire y Midnight. Lo significativo de ellos era que cada uno de ellos era especial para Izuku, hasta el punto de ser amantes. Pelear en una guerra y estar constantemente cansado del entorno era estresante. Una forma de liberación era, por supuesto, el sexo. Cada uno de ellos tenía su propia historia de cómo conocieron a Izuku. Cuando el PLF atacó por primera vez, Midnight fue uno de los primeros en responder para intentar detener a Gigantomachia. Desafortunadamente, había sido emboscada por el señor Compress, quien se había escondido dentro del cabello de Gigantomachia, arrojando varios obstáculos que le impedían acercarse al gigante mientras la lastimaba. Luego, varios villanos, todos con máscaras antiguas y empuñando armas, se acercaron a Midnight herida, y todos ellos obtuvieron una mirada pervertida al ver a Midnight indefensa. Antes de que pudieran atacar a Midnight, Mimik abrió un agujero debajo de ellos, atrapándolos en una trampa. Midnight solo pudo parpadear en estado de shock antes de que Izuku apareciera y la llevara a un lugar seguro con sus hombres. Aunque estaba sorprendida y ligeramente enojada por haber sido rescatada por la Yakuza, estaba completamente asombrada al escuchar que Izuku, un hombre sin peculiaridades, estaba a cargo del grupo y estaba dispuesto a dejarla ir sin dudarlo una vez que la rescataran. Regresó a UA, pero solo después de prometerle a Izuku que no los entregaría. Algo que Izuku ni siquiera pidió. Pasaron los años mientras Midnight e Izuku se mantenían en contacto para intercambiar información mientras ella se convertía en la representante de su grupo de resistencia que trabajó con Izuku para luchar contra el régimen del PLF. Esas largas conversaciones nocturnas, recordar el pasado, beber alcohol y los años de estrés, también el hecho de que Midnight todavía estaba soltera, llevan a los dos a pelearse en la cama, con la ropa volando. Para Momo, a Izuku le sorprendió que la corporación Yaoyorozu en realidad tuviera vínculos con Shia Saikai. Más específicamente, el abuelo de Momo era compañero de bebida del jefe anterior y era el padrino no oficial de Momo. Los padres de Momo la enviaron a Izuku para que la protegiera, sabiendo que ella sería un objetivo junto a ellos. Momo no quería irse, pero su leal mayordomo la había drogado antes de ser entregada a Izuku para que se escondiera.
Al día siguiente, la sede principal de Yaoyorozu explotó, matando instantáneamente a los padres. Sin embargo, sus fortunas no podían ser robadas y utilizadas para financiar el PLF ya que Momo, la heredera de la corporación, aún vivía. Cuando Momo se despertó a tiempo y descubrió que su familia estaba muerta, lloró de pena sobre el hombro de Izuku. El torbellino de emociones que sentía, que invocaba, se volvió demasiado y terminó atacando a Izuku, suplicándole tener relaciones sexuales para quitarle el dolor. Si bien Izuku habría elegido ser un caballero y se habría negado, Momo era demasiado agresiva y el hecho de que tuviera un cuerpo ardiente no ayudó en absoluto. Al final, lo hicieron, y aunque Momo estaba avergonzada y un poco arrepentida por lo que había hecho después, decidió continuar su relación con Izuku. Después de todo, el hombre era alguien en quien su padre confiaba y nunca intentó aprovecharse de Momo y sus fondos. Finalmente, Izuku se encontró con Ochako y Nejire en una operación de rescate. Ryukyu había transformado su agencia en una base formidable que podía evitar que los villanos invadieran, proporcionando un espacio seguro para los civiles. Desafortunadamente, después de unos años, fue invadido por los altos mandos del PLF junto con agentes durmientes y traidores. Ryukyu murió tratando de proteger a los civiles, junto con varios de sus compañeros. Sin embargo, antes de caer en batalla, ordenó a Ochako, Tsuyu y Nejire que evacuaran a los civiles y vivieran. Tsuyu terminó gravemente herida cuando Geten, también conocido como Izeman, congeló las calles, obligándola a entrar en un estado de hibernación a pesar de intentar resistirlo. La dejó expuesta a un ataque, y habría sido asesinada si no hubiera sido porque Izuku intervino una vez más, ordenándole a Ekiji que protegiera a Tsuyu y a los demás con su peculiaridad cuando apareció de repente detrás de Tsuyu. Geten convocó a soldados de hielo para intentar matar, solo para que Soramitsu se comiera a todos sus soldados. Mientras Tsuyu estaba en cirugía, Izuku conoció a Ochako y Nejire mientras esperaba. Fue una conversación simple, pero todo pareció encajar con ellos. Izuku, a pesar de su duro pasado, seguía siendo el mismo chico curioso al que le encantaba analizar peculiaridades y murmurar mucho. Nejire, una mujer enérgica, podía entender sus murmullos y atacó a Izuku con preguntas a la misma velocidad que sus murmullos. Ochako era un alma bondadosa que quería ayudar a cualquiera que pudiera, algo que le sonó a Izuku. Izuku se sorprendió y un poco aplastado cuando se enteró de que los dos en realidad estaban saliendo, y se contentó con dejarlo así hasta que Nejire le preguntó sin rodeos si quería acostarse con ellos. Ella admitió rotundamente que su relación necesitaba un hombre, o más específicamente, una polla, para satisfacerlos. Ochako se sonrojó antes de asentir con la cabeza sobre la necesidad de un hombre. Izuku era un hombre paciente y amable, pero cuando le pidieron un trío con dos mujeres atractivas que quisieran tener una relación con él, no iba a decir que no. Izuku se esforzó, pero las cadenas que estaban clavadas al suelo estaban demasiado apretadas para que él pudiera siquiera moverse. Bueno, ¿cómo ha caído el poderoso?, dijo otra voz. Izuku giró la cabeza antes de que su visión periférica le permitiera ver a Rikiya Yotsubashi, también conocido como Redestro. ¿Sabes? Para ser un hombre sin peculiaridades y una reliquia del pasado, seguro que nos causaste muchos problemas, dijo Redestro. Por otra parte, los de tu especie eran un cáncer para este mundo. Era solo una cuestión de tiempo antes de ejercitar la célula amotinada, dejando que las llamas de nuestra revolución brillen intensamente, permitiéndonos como sociedad alcanzar la verdadera libertad. Y te engañas si crees que en realidad estás haciendo esto para liberar a los oprimidos, respondió Izuku con sarcasmo, es realmente triste. Dices ser descendiente de Destro y, sin embargo, nunca entendiste su verdadero mensaje. Simplemente a ciegas. Adoptándolo a tu propio egoísmo. Silencio. ¿Cómo te atreves, una persona sin peculiaridades, a decir que conoces el mensaje de Destro mejor que yo, su hijo? Tú, que compartes los mismos rasgos que esos animales que alejaron a mi padre de la grandeza y suprimieron nuestras meta-habilidades. Gritó Redestro. Y, sin embargo, no mencionas a tu abuela, quien acuñó el término peculiaridad. Incluso Destro usó esa palabra para sus propios poderes en memoria de su madre, pensó Izuku. Redestro sacó una jeringa y se la mostró a Izuku. Esta cosita es un brebaje especial que extrajimos de una extraña fruta en forma de espiral, comenzó Redestro. Uno de nuestros soldados le dio un mordisco, pensando que era solo una fruta del rey Yubari, solo para morir de un ataque al corazón.
Minutos después, sin embargo, notamos que parecía ganar algún tipo de superfuerza antes de morir, así que intentamos ver si otros podían sobrevivir con cantidades mínimas. Desafortunadamente, todos los soldados que se ofrecieron como voluntarios para esto murieron por el mismo problema. Este es el último extracto, y aunque detesto dártelo, es lógico que mueras por la experimentación, tal como lo hizo tu especie con la mía. Morirás, pero vivirás lo suficiente para tenerlo. Aquellos a quienes cuidabas maldicen tu existencia antes de olvidar que alguna vez exististe. Tus preciosos miembros de la Yakuza no te salvarán, apuesto a que incluso están celebrando tu partida. Vamos, quiero sentir esos Yaoyorozuopai. Suplicó otro miembro del PLF que sostenía la cuerda de Momo. Mineta Minoru, otra ex estudiante héroe que se unió al PLF, saltó al barco ganador con la esperanza de conseguir más mujeres. Y ahora mismo, el premio máximo que había deseado estaba frente a él. También fue uno de los héroes responsables de la captura de Izuku, atrayéndolo a una trampa con una llamada de socorro. Tienes razón, no tiene sentido retrasarlo ahora, sonrió Redestro. Ahora bien, sigamos con las festividades. La eliminación de la reliquia peculiar que ha sido una espina en nuestro costado, así como la reeducación. Estas mujeres comenzarán. Con eso, Redestro hundió la jeringa en el pecho de Izuku, directamente hacia el corazón. Todo mientras los villanos comenzaron a desnudar sin piedad a la heroína. Aunque sabían que era inevitable, cada mujer mantuvo una cara fuerte, escupiendo a sus captores, jurando que esto no los doblegaría. Deberías haber aceptado mi oferta, mejillas redondas, sonrió Katsuki mientras se acercaba a Ochako, pidiendo primero, hubieras sido mi mujer, la mujer del héroe número 1, el héroe más fuerte. No eres un héroe, escupió Ochako, solo un megalómano. ¿Por qué Olmig te eligió? Es un misterio en sí mismo. Estaba ciego para ver lo que realmente eres. Di todo lo que quieras, pero voy a borrar cada pedacito de Deku de tu mente hasta que solo puedas pensar en mí. Se rió Katsuki mientras comenzaba a quitarse los pantalones. Mientras tanto, Mineta babeaba mientras tocaba brutalmente el pecho de Momo, cumpliendo su sueño. Su siguiente paso fue embarazarla y hacer que se enamorara perdidamente de su polla. Déjame en paz, duendecillo, gruñó Momo, no puedo creer que te hayan aceptado en la UA. Una verificación de antecedentes debería haber detectado tu perversión. Mi mamá era parte del grupo asesor de antecedentes de la UA y se aseguró de que ninguno de mis logros fuera reportado, sonrió Mineta. Ahora bien, es hora de hacerte mía. Nejire y Midnight también estaban luchando por liberar a sus captores, especialmente con sus peculiaridades selladas por las esposas selladoras de peculiaridades. Ahora bien, mira hacia el futuro. Dijo Redestro hacia Izuku. Izuku estiró todo su cuerpo, intentando hacer algo, cualquier cosa. Pero fue inútil. Era simplemente un hombre sin peculiaridades, capturado e incapaz de hacer nada. Y todavía... Yo, no puedo aceptar esto. No aceptaré esto. No permitiré que estos tiranos que dicen que la revolución es para el pueblo sigan mintiendo a las masas y se conviertan en dictadores. Pensó Izuku. Izuku sintió que su ritmo cardíaco se aceleraba, latiendo cada vez más fuerte. Cada vez era más difícil ver y respirar, pero Izuku apretó los dientes, usando el dolor para mantenerse despierto, tratando de hacer cualquier cosa. Katsuki y los otros héroes villanos se estaban preparando para divertirse cuando lo escucharon. Al principio, había una estática baja. Luego se volvió más prominente, lo que los distrajo. Sonaban como tambores, pero no estaban seguros de dónde venía. Mirar. Gritó uno de los espectadores, señalando a Izuku. Todos voltearon para mirar a Izuku y vieron que su cuerpo comenzaba a emitir humo por alguna extraña razón. Entonces, escucharon un fuerte sonido. Va volcado. Se escuchó un fuerte latido que emanaba del pecho de Izuku. El ritmo seguía retumbando como si fuera el tempo principal de la batería. El ritmo comenzaba a acelerarse y todos miraban en estado de shock cómo comenzaba a salir más humo, junto con el cabello de Izuku que comenzaba a cambiar. La boca de Izuku, que había sido un ceño fruncido, lentamente se había transformado en una sonrisa. Redestro, después de haber visto suficiente, decidió terminar la farsa rompiendo la cara de Izuku con un puñetazo cargado con un 100% de estrés. Sin embargo, antes de que su golpe pudiera aterrizar, la mano de Izuku de repente se estiró de alguna manera, deteniendo el golpe de Redestro con facilidad.
Antes de que Redestro pudiera comprender lo que estaba pasando, las bandas de metal de Izuku que deberían haberlo sostenido se estiraron repentinamente cuando Izuku se movió, como si se hubieran convertido en goma. Izuku pasó el brazo agrandado de Redestro a través de la banda antes de soltarlo, quitando todas las cadenas que lo habían estado atando. Izuku se movió antes de que alguien pudiera reaccionar con una patada que de alguna manera se extendió más allá de los límites humanos normales, como si estuviera hecho de goma, y arrastró a todos los villanos de sus chicas, estrellándolas contra las paredes del estadio. Ochako y los demás rápidamente se apresuraron a recuperar la ropa que aún quedaba, cuando Izuku agarró el brazalete anulador de peculiaridades de Momo y lo estiró más allá de lo que debería haber sido capaz de hacer, permitiendo que sus manos se deslizaran. Una vez que le devolvieron su peculiaridad, instantáneamente creó ropa para que la usaran. Izuku, ¿estás bien?, preguntó Nejire. ¿Está bien? Me siento bien. Mejor, sonrió Izuku mientras su cabello verde se volvía blanco puro, esto se está poniendo divertido. Con esa declaración, toda su ropa se volvió blanca mientras se podía ver una explosión de aura emanando de él. La luz brillante ascendió hacia el cielo nublado antes de destrozar las nubes para revelar el sol. Izuku respiró hondo antes de comenzar a saltar, emocionado por sus nuevos poderes. En un momento, saltó tan alto que el sol delineó su figura mientras la gente lo miraba. Debajo del estadio había prisioneros, héroes y civiles que protestaban contra el PLF, o eran considerados débiles, etiquetados como omegas. Los esclavos serían más exactos, y eran gladiadores para diversión del PLF. Escucharon las burlas de antes y miraron hacia abajo, no queriendo presenciar la ejecución, solo para cambiarse. Mirando por las pequeñas ventanas que pudieron, miraron hacia arriba y vieron a alguien saltando alto, su figura delineada por el sol. Con solo ver la imagen, sintieron crecer la esperanza dentro de su corazón. Que esta persona era quien había venido a liberarlos. Una situación invisible, admitió Redestro mientras se liberaba fácilmente de la cadena, aunque estaba desconcertado porque su naturaleza había cambiado hace un momento antes de alejarla por ahora, pero todavía te superan en número. Y nadie vendrá a tu rescate. ¿Y sabes por qué? Eres solo una reliquia sin peculiaridades que debería haber sido borrada hace mucho tiempo. Redestro liberó todo su estrés en su cuerpo se hizo enorme mientras rayas negras cubrían su cuerpo. No solo eso, sino que invocó a Claustro, su armadura especialmente diseñada para amplificar su propia peculiaridad al 150%. Fue en este punto que todo cambió. De repente, la mitad del estadio se derrumbó, abriendo un enorme pasillo. Los miembros de la audiencia sentados allí gritaron de dolor o conmoción cuando los asientos en los que habían estado se movieron repentinamente. Oyabin. Estamos aquí para rescatarte. Gritó el rapero mientras lideraba la carga con todos los miembros de Shia Saikai. Pero no fueron solo ellos. No pensé que nos llamarías a la acción para rescatar a tu jefe, pero al diablo. Estoy cansado de esconderme y de toda esta guerra de guerrillas, es hora de patear traseros. Rugió Mirko mientras saltaba hacia adelante. Además de los miembros de la Yakuza, que habían crecido significativamente bajo el liderazgo de Izuku, había héroes, tanto jóvenes como mayores, que lucharon para restablecer el orden. Todos los que habían estado escondidos estaban saliendo con fuerza. Prepárate para rockear. Gritó Present Mig mientras el personal de la UA estaba entre la multitud, y Cementos había derribado el estadio. No puedo creer que estemos corriendo junto con héroes, murmuró Toya Setsuno. Si eso significa rescatar al jefe, entonces no me importa, respondió Yuojo. A la mierda esto. Muere. Rugió Katsuki mientras lograba salir de la pared, apuntando con su mano izquierda a los rescatistas que cargaban, dejando que One for All corriera por su cuerpo y potenciando su peculiaridad. Una explosión gigante salió de la mano de Katsuki, una que amenazó con devorar la mitad del estadio. Antes de que Cementos o Pixiebot pudieran intentar realizar algún tipo de defensa, o cualquier persona con peculiaridades defensivas, la mano de Izuku de repente cayó, agarrando el suelo frente a ellos. Fue entonces cuando todo pareció ser una caricatura. Izuku estaba tirando del suelo, esforzándose mientras sus pies pataleaban en el aire durante unos segundos antes de ser arrastrado hacia abajo, aunque su boca y sus ojos parecían permanecer en el aire a pesar de que su rostro ya estaba cayendo hacia el suelo.
como si recordaran que debían permanecer en la cara, dichos órganos rápidamente regresaron a la cara de Izuku cuando Izuku aterrizó frente a ellos, y luego procedió a levantar el suelo, formando un muro gigante que los cubría. Sin embargo, en lugar de simplemente bloquear el ataque, la explosión fue absorbida hacia el centro de la pared, avanzando y aún así atrapada, como si la pared hubiera ganado propiedades elásticas. Izuku sostuvo la pared con fuerza con una sonrisa antes de que la explosión de Katsuki perdiera su impulso. Con un rugido, la explosión rebotó directamente hacia Katsuki. Los ojos de Katsuki se abrieron cuando rápidamente levantó su mano derecha y disparó otra ráfaga para defenderse de su propio ataque. El resultado fue una explosión ubicada más cerca del PLF, que hizo que muchos volaran. Izuku se rió mientras aterrizaba frente a la Yakuza y los héroes, quienes miraban con cautela a Izuku. Los Shia Saikai pensaron que era Izuku, pero los cambios los hicieron dudar un poco hasta... Nii-san. Eri lloró mientras corría hacia adelante, abordando a su tutor hermano, con los ojos llenos de lágrimas y alivio por su presencia. Eso por sí solo fue suficiente para que Shia Saikai se inclinara con respeto hacia su jefe en confirmación. Es bueno verlos a todos, sonrió Izuku, poniendo sus manos sobre Mimikyu Chronostasis, sus lugartenientes, a todos ustedes. Hoy es un nuevo día de esperanza. Así que tienes algunos refuerzos. ¿Y qué? Nunca podrás esperar vencernos. Rugió Rey Destro, ¿crees que puedes volver a cambiar el sistema? Es demasiado tarde, nada volverá a ser lo mismo. Quizás, admitió Izuku mientras se giraba hacia el PLF, muchos de los cuales estaban empezando a levantarse, pero ¿puedes oírlo? La marea creciente, las personas a las que esclavizaste. Piden un cambio. Este ritmo son los tambores. De liberación. Con eso, todos se lanzaron a la batalla. Las mareas estaban cambiando rápidamente, especialmente cuando la Brava estaba liberando a los prisioneros, quien estaba pirateando el sistema mientras simultáneamente arrebataba el control a Skeptic, desencadenando su tripofobia con todos esos gatos danzantes con ojos grandes. Geten, también conocido como Izeman, quedó indefenso cuando Soramitsu se comió todas sus construcciones de hielo sin límite, y casi hizo que Geten se desmayara de ira por su peculiaridad, que había pulido tan meticulosamente, siendo literalmente demolido por un hombre cuya peculiaridad le daba hambre. Al final, el PLF tuvo que retirarse. Bueno gente, ese fue el capítulo número 43, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.